Muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo a la distancia les damos a los trabajadores y trabajadoras que están viendo este conversatorio que estamos desarrollando ya desde hace varios meses. A nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre, les saludamos cariñosamente, les saludamos además con más emoción y con la sensación de que a pesar de que hemos vivido tiempos muy complejos, muy difíciles, hoy día nos acercamos a un momento histórico que efectivamente puede cambiar el curso de la historia y también cambiar el curso de la vida de los y las trabajadores y trabajadoras. Nos referimos a lo que viene el 25 de octubre, que es la nueva constitución. Por eso en ese contexto es que como confederación hemos hecho un paréntesis de contenido, de reflexión, de análisis, para efectivamente hacer este ciclo de debate, de análisis de estos temas. Y vamos a partir, este es el segundo que llevamos, vamos a partir con un tema que es muy, muy importante, que es el derecho a negociación colectiva y negociación ramal. Como todos ustedes saben, fueron derechos que en algún momento los tuvimos y que fueron conculcados por la dictadura y que finalmente han generado que hasta ahora, prácticamente casi 47 años, no hemos vuelto a tener los trabajadores y las trabajadoras una herramienta tan poderosa de transformación social, de derechos, de dignidad. Y en un contexto, como decíamos, de más luces, los tiempos son complejos, seguimos todavía confinados en distintos procesos de desconfinamiento, pero sin embargo la producción no se ha detenido, los empresarios han seguido generando la obligatoriedad del trabajo con jornadas en la minería muy duras, lo sabemos, hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que están en estos turnos de 14 por 14. Bueno, de estos temas del empleo, que es uno de los grandes problemas, de la falta, ausencia de empleo, de la pérdida de empleo, que es uno de los grandes problemas de nuestro país, ya vamos con más de 3 millones de chilenos y chilenas que se encuentran en condiciones de cesantía, con un Estado además absolutamente ausente, con soluciones concretas, con soluciones protectoras, con medidas que efectivamente den cuenta de un Estado que se preocupa de los chilenos y las chilenas. En ese contexto se va a desarrollar el 25 de octubre, además vamos a estar a muy poquitos días del 18 de octubre, cuando se conmemora un año ya del levantamiento popular, de la rebelión que se produjo en nuestro país, en que todos nos sentimos combinados a decir que había que detener estos abusos y que la dignidad debía ser un elemento fundamental que se instalara en la realidad de Chile. Están con nosotros para este conversatorio Derecho a Negociación Colectiva y Negociación Ramal, Ana Lamas, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo estás, Ana? Un abrazo para saludarte a la distancia allá en El Salvador. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, saludarlos. Bueno, estos espacios son siempre de un aprendizaje mutuo que podamos entregarle a todos los que nos escuchan hoy día, un espacio de reflexión y de debate donde efectivamente pongamos en el centro el valor del trabajo y que ahí puedan ir generando efectivamente los derechos, obviamente que los trabajadores y las trabajadoras necesitamos. Saludarlos y agradecer el espacio. Muchas gracias, Ana, por estar siempre con la disposición a participar, tal como tú dices. Este es un espacio de reflexión, de análisis y también de resistencia hoy día en que los tiempos del mundo sindical son muy complejos y hemos sufrido fuertes embates del empresariado. Está también con nosotros Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile, desde Iquique. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a esta participación. Como decían ustedes en la introducción, un espacio de diálogo que hoy en día se hace muy importante, relevante hoy en día que los trabajadores, las organizaciones, distintas organizaciones de trabajadores del sector podamos dialogar sobre los temas que nos aquejan en forma transversal. Por lo tanto, estos espacios son de verdad saludables y desde ese punto de vista los agradecimientos a ustedes que ya organizan este tipo de encuentros. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, y está por primera vez en nuestro programa, así que le damos un saludo muy fraterno, solidario. Él está en Vallenar. Es Hugo Páez, presidente de la Confederación Minera de Chile, Confemin, en Vallenar. Como decía yo, ¿cómo estás, Hugo? Un abrazo también para ti. Bueno, en primer lugar, saludarla, saludar a la compañera Ana Lama, a Gustavo y saludar a toda la gente que está
en este momento, en esta plataforma tan importante, ¿cierto? De conversación desde una mirada, desde el mundo sindical, ¿cierto? En temas tan importantes y tan relevantes como son los procesos de negociación colectiva. Yo solamente quiero que me permita un minutito porque dentro de nuestra orgánica como confederación tenemos sindicatos ligados a que son aportes también a la minería, que son de las empresas colaboradoras, y me refiero a los transportes de ferroviarios, y hoy día se celebra y se conmemora además el Día del Trabajador Ferroviario, ¿cierto? En torno a los 11 compañeros trabajadores que fueron detenidos y ejecutados, ¿cierto? El 6 de octubre del año 1973. Así que un afectuoso y fraternal saludo a todos los trabajadores ferroviarios, ¿cierto?, del país que están este día conmemorando y celebrando además su día. Muchas gracias, Hugo. Qué importante hacernos cargo de la memoria histórica, lo hemos dicho y lo sabemos. La construcción del sindicalismo en nuestro país es la sumatoria de los esfuerzos a través de un proceso de acumulación de esfuerzo y trabajo muy, muy sistemático y sostenido desde principios del siglo pasado. Por lo tanto, cada uno de los compañeros y compañeras que fueron detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos a propósito del golpe cívico-militar son indudablemente quienes deben estar siempre presentes en nuestras luchas, en esta cadena que es el sindicalismo, la construcción, y en este concepto de volver a raíces del nuevo, a volver a las raíces del sindicalismo. Bueno, vamos a iniciar nuestra discusión de hoy, nuestro conversatorio, derecho a negociación colectiva y negociación ramal, y vamos a iniciarlo con Ana Lamas, lo decíamos, ella está ocupando ya el cargo de secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, además es presidenta de la Federación de Sindicatos de El Salvador, y precisamente está en una zona que ha sido muy golpeada. Hace algunos años, además, ella siendo dirigente, sufrieron en un proceso de negociación y de movilización, fundamentalmente de demanda, además de hechos, el asesinato por parte de las fuerzas represivas de Nelson Quichillao López. Por lo tanto, es un tema que nos conmueve, así como nos indigna, y nos conmueve lo que ocurrió hace unos días con este joven que fue lanzado al río Mapocho, de violencia, de brutalidad, de resistencia. Ana Lamas sabe mucho. Bienvenida, Ana Lamas, a este conversatorio. Hola, mira, bueno, con respecto al tema de tus palabras, primero solidarizar profundamente con la familia del joven que podría haber sido uno de nuestros hijos, ¿verdad? En esta brutal represión y que refleja nuevamente lo que es este sistema neoliberal capitalista inhumano que solo restringe lo que la gente está pidiendo y solidarizando en las calles. Así que toda nuestra solidaridad con la familia y con el joven que se recupere pronto. Mira, yo creo que en estos espacios que son importantes, espacios de reflexión, donde hoy día vamos a tocar estos dos temas tan relevantes para los trabajadores, creemos que hay algunas ideas que son importantes, porque también nos dicen, ¿cierto?, el gobierno, las autoridades, que la reforma laboral ha sido un gran paso para los trabajadores, cuando nosotros en la experiencia real sabemos y lo vivimos, y tú lo acabas de señalar, estamos resistiendo diariamente porque vivimos todo lo contrario, que tenemos que ver los objetivos de los derechos colectivos, de romper, ¿cierto?, con esta simetría del poder entre trabajadores y empleadores. Para los trabajadores y trabajadoras, la negociación colectiva es una condición de vida, aumentar las condiciones de salario, fortalecer su posición, su participación democrática al interior de la fábrica, de la faena, del país. O sea, quienes producimos el tema de la riqueza somos los trabajadores, que lo hemos dicho, hemos estado en varios espacios donde hemos puesto, ¿cierto?, que poner en el centro el valor del trabajo, el valor de la vida, porque de ahí es donde nacen efectivamente el tema de las desigualdades. Entonces nos dicen que efectivamente hay derechos, que hay derechos colectivos, que los derechos, el derecho a la huelga, que de lo contrario los trabajadores solo tienen, nosotros lo que tenemos es la fuerza de la convicción, la fuerza de poder tener y de mejorar, porque nosotros los trabajadores vivimos a diario el tema de las desigualdades, los abusos, las discriminaciones. Entonces, en ese sentido, es importante, tú lo señalabas también, tuvimos derechos,
tuvimos derechos que fueron arrebatados por la dictadura y que hoy día están plasmados en una constitución donde hoy día estamos en un espacio y en un momento histórico para nuestro país y para nosotros los trabajadores, de poder cambiar este plan laboral, ¿cierto?, que transformó la huelga por el medio del reemplazo, con correcciones, con solamente el tema de mercado, que no valora efectivamente lo que hacemos los trabajadores, que desconoce los artículos o los convenios internacionales de la OIT, de la libertad sindical, del derecho efectivo a huelga. Nada de ello se ha logrado sino con la unidad de los trabajadores. Y es importante señalar algunas de estas cosas que hoy día hacemos reflexión al respecto, porque tenemos un montón de trabas para efectivamente los trabajadores primero organizarnos. Nosotros también hay un dato importante, o sea, el 19 o el 20% de los trabajadores son sindicalizados en nuestro país, que es una cifra muy baja en realidad cuando decimos querer ser un país desarrollado, ¿verdad? Y en ese sentido también nos limitan nuestros derechos con este código laboral, con estas nuevas reformas, ¿cierto? Donde nos ponen más trabas a los trabajadores con respecto al tema de servicios mínimos, equipos de emergencia, y qué es lo que tenemos que hacer ahí nosotros los trabajadores, empezar a ser creativos para poder ver y enfrentar estas situaciones que son tan complejas, que nos limitan y nos restringen efectivamente un derecho que tenemos como trabajadores en esta sociedad, el derecho efectivamente a poder cambiar ciertas cosas de nuestras condiciones, de la salud, de la seguridad en el empleo. Y en ese sentido, por eso que es tan importante que tenemos que estar organizados en sindicatos para poder mejorar nuestras condiciones a través de la negociación colectiva, pero que sea una negociación colectiva efectiva, que no la que tenemos hoy día que nos rige y los limita, con lo que acabamos de señalar, que nos limitan con el tema de quórum, que tenemos que votar cuando estamos en el proceso de negociación, tenemos que votar una oferta, después volver a votarla, y en realidad lo que único que hace en ese sentido es limitar las condiciones donde nosotros lo que hemos dicho que hay que efectivamente poner en el centro el tema de cómo nosotros podemos ir mejorando nuestras condiciones y nuestras capacidades, que no solamente tiene que ver con el tema de la negociación colectiva, tiene que ver con todo lo que es el tema del trabajo, las condiciones laborales mínimas que debemos tener como trabajadores, y en esto, lo que decía, la ley, aparte de eso, hoy día nos prohíbe poder ejercer efectivamente este derecho, ejercer el derecho efectivo a la huelga, que es importante para poder negociar en iguales de condiciones con el empresariado, que hoy día sabemos que tenemos un código laboral que está hecho en dictadura, a sangre y fuego, y que tú también mencionabas, hoy día es un primer paso de este 25 de octubre, que tenemos esta tremenda responsabilidad para poder cambiar efectivamente el estado de las cosas. Nosotros como trabajadores subcontratados, nosotros sabemos cómo efectivamente golpea y cómo se dificulta aún más el proceso de negociación colectiva con estos trabas que nos pone este sistema, que está primero instalado en una constitución que no valora el trabajo, que no valora al trabajador, y en segundo el tema de la condición que tenemos, que también son pilares fundamentales de este modelo. En eso, bueno, nosotros tenemos varias experiencias con respecto a lo mismo, cómo se han limitado efectivamente, cómo ponen ciertas condiciones de servicios mínimos que regulan solamente algunos plazos, el tema del descuelgue de trabajadores que no te permite efectivamente poder desarrollar en igualdad de condiciones, preparar, organizar, formar algunos equipos de trabajo donde podamos efectivamente enfrentar definitivamente en iguales de condiciones a esta lucha que tenemos como trabajadores, y que en ese sentido es súper importante, porque cuando nosotros decimos que ponemos en el centro el valor de la vida, es por eso, porque ponemos en el centro el valor del trabajo, porque eso efectivamente limita todas las condiciones, y para el mundo laboral, para los trabajadores, para las organizaciones sindicales es súper dificultoso. Por eso que hoy día tenemos que en este espacio hacer esa reflexión
y esa mirada de donde efectivamente este derecho, que tiene que ser un derecho a la negociación colectiva, donde esta negociación colectiva haya una mejor distribución de la riqueza, porque somos nosotros las que la generamos. Muchas gracias, Ana. Bueno, tenemos derecho a la negociación porque, decía Ana, porque somos nosotros, los trabajadores y trabajadoras, los que generamos efectivamente esa riqueza, y eso supone que el derecho a la huelga, el derecho a la negociación es precisamente la posibilidad de mejorar condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, estamos en este ciclo especial a propósito de lo que se viene el 25 de octubre. No hay que olvidar, y además hay que explicar, son 2 votos. Es muy importante que las personas sepan. En uno se vota el apruebo y en el otro se vota la modalidad. Así que en eso hay que ser incluso un poco majadero, porque se ha producido una suerte de desinformación de las personas. Nosotros estamos efectivamente porque la nueva constitución sea redactada con mayor posibilidades de democracia y participación. Así es que es importante convención constitucional el 25 de octubre. Bueno, estamos en este conversatorio en torno a derecho a negociación colectiva y negociación ramal, uno de las grandes pérdidas que hemos tenido al movimiento sindical y evidentemente uno de los grandes derechos que pretendemos que efectivamente la nueva constitución se pueda expresar. Quien está con nosotros para hacer esta reflexión es Gustavo Tapia Campos. Él es presidente de la Federación Minera de Chile, que agrupa sindicatos principalmente de las mineras Escondida, El Abra, Saldívar, Cerro Colorado y San Lorenzo. Gustavo Tapia lleva años trabajando en la minería, ya de forma continua desde el año 1998, y la organización que preside, la Federación Minera de Chile, también es parte del coordinador, igual que la Confederación de Trabajadores del Cobre, del CETEMIN, que agrupa a importantes organizaciones de la minería en un esfuerzo unitario de trabajo conjunto para avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras. Gustavo, bienvenido. Nos quedamos con frases que tú nos dijiste la vez pasada cuando estuviste. Debemos ser nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que hagamos la reflexión y que nosotros seamos capaces de ir avanzando en el desarrollo de contenido. Así que tenemos por segunda vez, Gustavo. Bien, muchas gracias. Bueno, respecto del tema que nos convoca, que invitan hoy día para abordar, ahí la compañera Ana Lamas hacía referencia, creo que muy claramente, respecto de lo que tenemos hoy día como negociación colectiva en Chile. Pero desde mi representación, desde mi cargo, debiera entrar en algún pequeño análisis que a lo mejor hace alguna mala diferencia. Creo que eso como dirigente lo hemos conversado. Si nosotros nos remitimos a los sindicatos base, a los socios de los sindicatos que representamos como federación, y hacemos esta misma pregunta, lo más probable es que los socios de los sindicatos de esta federación respondan que sí negocian colectivamente, que sí negocian muy bien colectivamente y que estos derechos está respetado y está inculcado. Bueno, y esto es parte, sin duda, no sé si la palabra precisa es decir, a lo mejor el desconocimiento que existe al respecto de qué es lo que debiera abordar o de qué es lo que debiera ser una negociación colectiva, considerando las recomendaciones de la OIT, por ejemplo. Lo que hoy día nosotros vemos que tenemos en Chile, y como le decía, estoy hablando desde la experiencia de los sindicatos base de esta federación, no es precisamente una negociación colectiva. Es parte, en primer lugar, esto parte de una necesidad que tiene la empresa para tener continuidad en sus procesos productivos. Son unos acuerdos que están demasiadamente limitados. Todos sabemos que empieza de partida, marca tiempos, marca fechas, ya empieza una limitación. Bueno, anterior a eso, la limitación que hay en cuanto a sindicalización es previo, pero una vez que está la posibilidad de sindicalizarse, que ya la compañera hacía referencia a este tema, en base los números en Chile son bastante escuálidos, el porcentaje de trabajadores sindicalizados y más,
mucho más mínimo también la cantidad de trabajadores que pueden negociar, vamos a decir, negociar entre comillas colectivamente. Por lo tanto, después sobre eso nos encontramos con lo que decía, nos encontramos con una negociación regulada, muy regulada, de partida en tiempo, y nos da a nosotros alrededor de 60 días para negociar, para ponernos de acuerdo, 30 días posterior a eso con cierto fuero, y esto permanece o me dice a mí que durante 36 meses yo no puedo tocar ningún tema que no haya sido tocado, no puedo tocar ningún tema que me interese, porque tengo que esperar nuevamente estos plazos de lo que llamamos una negociación colectiva. Y como decía, una negociación que se refiere principalmente a problemas muy particulares, y la verdad que establece, como decía yo, una relación en términos económicos de lo que voy a recibir por términos productivos. Así que más que un derecho, más que verlo como un derecho, desde mi punto de vista, lo que nosotros vemos es una instancia que permite construir un contrato colectivo, ¿no? Y que tiene y quedan reguladas algunas necesidades de los trabajadores, que, como decía, remuneración, garantía, el tema de jornada y alguna cobertura social. Por lo tanto, queda fuera de este acuerdo un sinnúmero de necesidades que debieran ser abordadas, como si es que tuviéramos en el país una real negociación colectiva, como decía, como lo recomiendan los convenios OIT. Por lo tanto, creo que es fundamental hacer esa aclaración, porque sin duda alguien nos va a decir, mira, el Código del Trabajo, más allá de que guste o no guste, está garantizada o está la posibilidad de hacer una negociación colectiva. Pero lo que nosotros como representantes o como trabajadores, lo que tenemos que tener claridad que si es realmente una negociación colectiva o es un simple acuerdo entre las partes de un mínimo de trabajadores en Chile. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos nosotros, de acuerdo a lo que nos convoca, lo que viene desde el 25 de octubre como fecha de inicio, porque nosotros lo que vemos es una fecha de inicio, el 25 de octubre, con este proceso que debiera que terminar con una constitución que nos garantice derechos propiamente tal. Y lo que creemos que el contrato debiera ser vinculante y que debiera negociar aspectos que hoy claramente no están. Porque es más, en nuestro Código de Trabajo tiene artículos ahí implícitos donde dice que estos temas o tales temas no serán motivo o no serán objeto de una negociación, y sobre todo lo que nos dice a nosotros que no podemos hacer, al revés, se transforman en facultades para el empleador, en amplias facultades para organizar, dirigir y administrar las empresas a su antojo. Por lo tanto, todo lo que a nosotros se nos prohíbe se transforman en beneficios para el empleador. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es el análisis que deberíamos nosotros hacer, como digo, y lo vuelvo a repetir, desde nuestra federación debemos hacer ese alcance, porque sin duda lamentablemente hay estas diferencias que se transforman en verdaderas discriminaciones, lo que ocurre hoy en día en la fuerza laboral en Chile. No lo vamos a descubrir ahora, como decía, la baja tasa de sindicalización y la menor aún tasa de poder negociar. Así que en primera instancia, abordando la negociación colectiva propiamente tal, esa negociación que tenemos, también otro elemento fundamental, esta negociación que se hace dentro de la empresa, bueno, y desde ese análisis creo que ya en una segunda instancia, sin duda podemos abordar lo que nosotros anhelamos, que estas negociaciones sean ramales, sean sectoriales, sean sin distinción de clase en cuanto a los trabajadores, y decirlo directamente, queremos también terminar con trabajadores de primera, segunda, tercera categoría. También creemos que es parte de la conversación y debemos relevarlo cuando hablamos de negociación colectiva. Lo que debemos buscar es una negociación colectiva, bueno, y la experiencia también internacional nos muestra, creo que lo conversábamos la semana pasada, los países desarrollados no necesitan, y así
lo podemos buscar, no necesitan tener grandes tasas de sindicalización. Es al revés el efecto. Lo que hay son convenios colectivos, negociaciones colectivas que tienen grande alcance en trabajadores. Me refiero en forma sectorial. Un grupo mínimo, un 5, un 10% de trabajadores hace una negociación colectiva, y esa negociación colectiva con ese mínimo de trabajadores en algún sector alcanza al 80, al 90% de los trabajadores del país. O sea, tampoco la gran solución es buscar una gran tasa de sindicalización si realmente nos va a llevar, eso nos puede llevar también a atomizar más la ya atomizada negociación colectiva que tenemos en el país. Por lo tanto, lo que debemos también buscar y tener claridad es que las negociaciones colectivas sectoriales sean eso, sean sectoriales, y cuando un grupo tal vez reducido de representantes de algunas organizaciones de trabajadores en minería, en este caso, ese grupo reducido de trabajadores que están negociando puedan entregar la cobertura de esa negociación al universo general de los trabajadores del sector. También hay una importancia, una relevancia, y sin duda no podemos descuidar la sindicalización, pero creo, o me permite algunos antecedentes decir que la búsqueda debería ir en el sentido de que la mayor, o sea, donde debemos enfocarnos es que estas negociaciones tengan un grado altísimo de trabajadores que la perciban. Eso como un elemento que decía de introducción, haciendo una separación entre lo que es la negociación colectiva y el tema que sin duda veremos más adelante cuando nos referimos a una negociación ramal. Muchas gracias, Gustavo, por esta introducción. Nos decía que todo lo que se nos prohíbe a los trabajadores en el Código del Trabajo se transforma en beneficios para los empresarios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no malinterpretar algunos procesos de negociación como negociación colectiva, como derechos. Creo que ha sido muy clarita la explicación, tan clarita que además nos están llegando saludos que vamos a ir leyendo. Sindicatos Minera Florida nos dice saludos desde Alhué. Una de las maravillas de la tecnología es que precisamente podemos llegar a distintos lugares de nuestro país, donde están los trabajadores y las trabajadoras en estos espacios, digamos, de trabajo y de análisis. Eduardo Pascual Paredes nos escribe diciendo saludos desde Lota. Pedro Torrejón Sierra nos dice saludos desde Copiapó, el sindicato número 2, Mantos de Oro, nos está enviando también el saludo. Humberto Alfaro, sindicato Planta Magnetita CAP Minería, saluda también desde Copiapó. Y Guillermo Candia, director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, dice saludos a los compañeros. La organización es la clave para avanzar en derechos de los y las trabajadoras. Bueno, vamos a ir, le decíamos que es primera vez que lo tenemos invitado, así que le damos un tremendo abrazo. Está en Vallenar Hugo Páez, el presidente de la Confederación Minera de Chile, que tiene una historia de larga data, porque nació un día 28 de febrero del año 1938 en la histórica ciudad de Rancagua, donde también han nacido otras federaciones tan importantes. Deciden congregarse diversas agrupaciones de mineros de todos los espacios de trabajo, de extracción de mineral del país, para dar inicio a una orgánica superior llamada en ese entonces Federación Industrial Nacional Minera. La idea era juntos hacer frente a las injusticias en el trabajo de los mineros del salitre, del hierro, de la plata, del oro, del cobre y el manganeso. Juntos también estaban los mineros de minerales no metálicos, los catadores, los pesquineros y, por cierto, los mineros del carbón. Bueno, a propósito de la dictadura, se desarma la organización sindical, pero ellos vuelven a refundarse el año 1988, continúan con la labor histórica de organización y ya llevan todos estos años trabajando. Por eso es importante recordar que lo que ocurrió a propósito de tratar de desarmar la organización sindical tiene un objetivo fundamental de impedir el avance y la toma de conciencia de la clase trabajadora. Hugo Páez, bienvenido a nuestro debate y conversatorio de hoy día. Muchas gracias por la invitación y muy buena introducción. Eso habla muy bien también de nuestra histórica Confederación Minera de Chile. Estaba muy atento a lo que comentaba Ana Lama y comentaba Gustavo. Inicialmente, nosotros en esta pseudodemocracia, yo siempre he dicho, es una pseudodemocracia porque no estamos en una democracia plena,
porque tenemos una constitución todavía que fue impuesta y una constitución que vamos a empezar a derribar a partir del 25 de octubre. En el fondo, no todos los trabajadores en Chile tienen derecho a negociación colectiva, y eso yo creo que es valorable la unidad del movimiento sindical, que además ha conquistado lo poco y nada que tenemos, ¿cierto?, para poder negociar colectivamente, pero hay un porcentaje de números de trabajadores y trabajadoras en Chile que no tienen derecho a negociación colectiva. La negociación colectiva en el sector público en Chile no existe, o para los trabajadores del Estado no existe la negociación colectiva, y se valora mucho, ¿cierto?, esa unidad que tienen los gremios de los servicios públicos del país, de poder juntarse y poder negociar mejoras salariales, mejores condiciones económicas, ¿cierto?, con el gobierno. Pero eso es la unidad, pero no, ellos no tienen derecho. O sea, si el gobierno desconoce el día de mañana, si sabe que no voy a negociar con el sector público, no se va a sentar a negociar, porque no hay ningún resquicio legal que garantice una verdadera negociación colectiva a los trabajadores. Y en el sector, claro, en el sector a la cual nosotros representamos, que es la minería, de las empresas mandantes, de las empresas nacionales, de la mediana minería, de las empresas del subcontrato, claro, hemos establecido procesos de negociación colectiva, pero producto de la unidad de los trabajadores. No es porque diga la empresa, ¿sabe qué? Voy a sentarme a negociar con ustedes. No, es producto de la unidad de los trabajadores, de la consecuencia, de la visión que tienen los dirigentes sindicales, de decir, ¿sabe qué? Acá tenemos que negociar condiciones de remuneraciones, condiciones económicas, condiciones de salud, condiciones de higiene, ¿cierto?, de las y los trabajadores. Porque además en Chile tenemos fragmentada la negociación colectiva, o sea, tenemos derecho a negociación colectiva arreglada, derecho a negociación colectiva semi-reglada, derecho a que los empresarios o los representantes de las empresas llamen a los sindicatos a negociar o adelantar los procesos de negociación colectiva. Por lo tanto, no hay tampoco, más allá de los tiempos que son acotados, y comparto con lo que plantea Gustavo, claro, tenemos tantos días para negociar, para hacer una negociación reglada. Yo creo que es la mejor negociación que uno pueda tener en la negociación reglada, más allá que no tenemos el derecho a huelga, podemos votar la huelga, podemos paralizar, pero claro, insisto nuevamente, con la unidad de los trabajadores, porque en Chile no está garantizado el derecho a huelga. Se pasa, la legislación chilena no reconoce los tratados internacionales de la OIT, ¿cierto?, donde tenemos libertad a sindicalizarlo, libertad a la negociación colectiva. Por lo tanto, tenemos un código del trabajo que cercenó el movimiento sindical, que cercenó el avance de la negociación colectiva y que fue impuesto, ¿cierto?, por un ideólogo como el señor Piñera, ¿cierto?, que hizo todo este plan laboral. De lo que ha ocurrido de ahí en adelante ha sido porque los sindicatos, con esa unidad y a pesar de que somos una tasa de sindicalización muy baja, pero con esa unidad hemos ido conquistando, ¿cierto?, algunos puntos que nos favorecen, ¿cierto?, para poder negociar colectivamente, porque tampoco nosotros quisiéramos un nuevo Código del Trabajo, pero la actual Constitución no nos permite, ¿cierto?, transformar el Código del Trabajo. Si bien es cierto, el año 2012 tuvimos algún avance de negociación colectiva, nosotros a través también de nuestra organización madre, como la Central Unitaria de Trabajadores, presentamos 25 puntos, ¿cierto?, en torno a negociación colectiva. No tuvimos tampoco el avance necesario, pues claro, porque necesitábamos transformación profunda del Código del Trabajo, pero para eso necesitábamos esos famosos quórum calificados que tanto nos atan, ¿cierto?, en la actual Constitución que nos rige. Por lo tanto, creo que tan fragmentada la negociación colectiva en este país, pero las organizaciones que logran negociar es producto de la unidad, que es la única herramienta que hemos encontrado los trabajadores de poder avanzar. Y lo digo con mucho
con mucho orgullo, además, porque nosotros dentro de nuestra orgánica como confederación, dentro de este año de pandemia, de crisis sanitaria, hemos tenido tres procesos de negociación colectiva arreglados, con votadas, ¿cierto?, en las urnas, diciendo, ¿sabe qué? No, rechazamos su última oferta, por lo tanto, nosotros vamos a iniciar huelga, pero afortunadamente hemos ido avanzando. Y hemos tenido muy buenos procesos de negociación colectiva, más allá de no tener una legislación que nos garantice realmente el proceso de negociación, el derecho a negociación. Y obviamente, claro, necesitamos avanzar mucho más, pues necesitamos avanzar en una sindicalización mayor, necesitamos avanzar en procesos de negociación colectiva reales. Nosotros, el año 2012, cuando esta reforma laboral o al capítulo 4 del Código del Trabajo, también se quería establecer la negociación por rama, pero nos encontramos con un tribunal constitucional que dice no, no da lugar. Por lo tanto, queda uno ahí diciendo, bueno, tenemos que avanzar a una transformación profunda, o sea, un tribunal constitucional, cuando un grupo de parlamentarios visionarios que podríamos decir, oye, están pensando, ¿cierto?, en la negociación ramal, y que el tribunal constitucional les diga, no, eso no se discute, eso no va a pasar, el tribunal constitucional lo va a vetar. Por lo tanto, creo que los procesos de negociación colectiva que en Chile se dan no están garantizados, ¿cierto?, por la Constitución, no están garantizados por el Código del Trabajo, solamente están garantizados con la unidad y la fuerza y el empuje, ¿cierto?, de las organizaciones sindicales que hemos tenido esa visión de decir, sí, acá se puede hacer procesos de negociación colectiva, más allá de no tener lo que expliqué anteriormente, la garantía y el derecho a poder negociar colectivamente. Así que yo valoro enormemente este espacio de conversación y valoro enormemente, con todo el respeto que hacia los sindicatos de este país, valoro enormemente cuando los sindicatos tienen la capacidad, la visión de poder negociar regladamente, más allá de que no establecen plazo. En 60 días tenemos que terminar el proceso de negociación colectiva y en 3 años, o 3 años o 2 años, dependiendo, tenemos que sentarlo a negociar colectivamente. Pero yo creo que ha sido una muy buen ejercicio democrático sindical que nos ha permitido, ¿cierto?, poder conversar con los empresarios, poder conversar con los empleadores de cara a cara, ¿cierto? Y conseguir mejores remuneraciones para los trabajadores, mejores condiciones sociales también para las y los trabajadores. Pero tenemos que avanzar, obviamente, tenemos que avanzar en tratar de ponernos de acuerdo y en avanzar a una real negociación colectiva, donde todos los trabajadores de cualquier rama productiva, pública o privada, tengan derecho realmente a un proceso de negociación colectiva real. Pero estamos en esta pseudo-democracia que obviamente la Constitución nos tiene atado, nos tiene amarrado, nos tiene asfixiado, pero con unidad hemos ido avanzando y vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Y el día de mañana, en 2 años más, el 2021, el 2022, cuando tengamos una nueva Constitución, vamos a tener a lo mejor, porque eso va a depender también de la unidad de la clase trabajadora, de la unidad de los sindicatos, ¿cierto? Vamos a tener a lo mejor un proceso de negociación colectiva realmente que represente, ¿cierto?, la necesidad real de las y los trabajadores a la cual nosotros representamos. Así que, por lo menos, creo que lo que hemos ido avanzando, lo que tenemos para negociar colectivamente, no se lo ha dado en bandeja. Eso yo quiero dejarlo muy claro. Las conquistas, las pequeñas conquistas de procesos de negociación colectiva, las hemos ido ganando en la calle, las hemos ido ganando, ¿cierto?, exigiendo, más allá de toda esta limitancia que tenemos para la transformación profunda de un capítulo 4 del Código del Trabajo que realmente dé garantías reales y necesaria, ¿cierto?, de negociación colectiva para las y los trabajadores de este país. Sin mirar, ¿cierto?, si es de empresa mandante, si es de empresa contratista, porque nosotros apuntamos también que el subcontrato no debe existir, ¿cierto?, en la nueva Constitución. Aquí somos todos trabajadores, la necesidad es una sola.
Por lo tanto, yo creo que el subcontrato en una nueva constitución no debe permitirse, ¿cierto? Aquí somos todos trabajadores de la misma categoría, de las ramas productivas de los privados, del sector privado y de las ramas del sector público de este país. Muchas gracias, Hugo Páez. Bueno, destacando la unidad, el esfuerzo de la organización en los avances que ha habido y además planteando que la nueva constitución no debe haber subcontrato, porque finalmente todos los trabajadores debieran tener los mismos derechos y estar en igualdad de condiciones. Nos están llegando saludos de José Luis Irarrázaval, director nacional de la Confederación, que nos dice saludos desde Rancagua. Ricardo Valenzuela nos escribe y dice un gran abrazo a la CONFE y muchas gracias por este conversatorio. La verdad es que les agradecemos también a ustedes que están al otro lado del conversatorio, pero efectivamente generar estos espacios de diálogo, de análisis, de trabajo, son un desafío importante. Ya llevamos en la práctica más de 6 meses, de los cuales nos sentimos muy contentos de cada martes poder tener un espacio de trabajo conjunto, que obviamente no sustituye el trabajo fundamental, que es en la asamblea, en la organización, en la faena, pero sí es un elemento de trabajo colectivo que es necesario en este contexto de pandemia y de estar juntos también, que es tan relevante y sentirnos que en este proceso tan complejo, no solo para nuestro país y la humanidad, existe la posibilidad de hermanarse con quienes comparten la misma mirada del mundo, que es la unidad de la clase trabajadora. Ana Lamas, la pregunta está orientada precisamente desde el análisis que dice, en condiciones de fragmentación, considerando la fragmentación, las dificultades o la prácticamente nula posibilidad de llevar adelante una real negociación colectiva, donde hay una posición muy desfavorable para los trabajadores ante las empresas. ¿Cuál o cuáles serían los pasos a seguir tanto en lo legislativo y constitucional, a propósito del proceso constituyente que se viene, como en lo propiamente organizacional en el caso de los trabajadores de la minería? La organización o negociación ramal de los sectores productivos es un horizonte que podemos ver como posible. Sí, mira, bueno, súper importante todo lo que hemos estado debatiendo y también entregando ciertos elementos y a través de la misma experiencia que cada uno de nosotros tiene. Y ahí los compañeros hacían una reflexión que es súper importante con respecto a los pequeños avances que hemos tenido cuando hacemos la reflexión que no tenemos efectivamente estos derechos garantizados y que debiesen estar garantizados en una nueva constitución. Lo hemos logrado a través de la unidad de la organización y principalmente de la lucha, como decían los compañeros. Y eso, los sectores que logran negociar en este modelo y en esta constitución que hoy día nos rige, eso es lo injusto y lo desigual y lo inhumano. Lo que queremos es que efectivamente todos podamos tener este derecho a la negociación colectiva para poder mejorar nuestras condiciones de vida. En eso, respecto a la pregunta, con respecto a la negociación ramal, existen en varios países, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Alemania, en Francia, en Italia, pero en Chile fue limitada por la dictadura, por el plan de José Piñera, que lo señalaban también recién los compañeros, y no fue la respuesta por los gobiernos, sino que se han ganado los espacios de los trabajadores a través de lo que hemos estado analizando en esta misma conversación, en este mismo debate. La negociación colectiva por ramas fue y sigue siendo restringida por el empresariado. Lo señalaba recién nuestro compañero, no sé si era Gustavo o uno de los dos compañeros, donde decía que en un minuto teníamos esta ilusión, ¿cierto? Cuando nos hablaron del tema de la reforma, de que pudiéramos, porque hicimos también, y el compañero hacía la reflexión con respecto a algunos temas que planteamos dentro de la central unitaria, que es la madre de las organizaciones, y pensamos que podían, ¿cierto?, en realidad tener este anhelo que tenemos los trabajadores y en este proceso de reforma no se tomó en cuenta. Y el objetivo de ampliar la cobertura de la negociación colectiva hacia una negociación ramal, que es una cosa y un anhelo de los trabajadores que sean sectoriales. El gobierno sostuvo que la negociación ramal no había sido solicitada por los trabajadores, que la fuerza de las políticas, lo que señalan los compañeros, que existen estas trabas a través del Tribunal Constitucional,
y que no se tomó en cuenta en esa ocasión. La CUT lo ha señalado y hemos tenido alguna experiencia. Nosotros como confederación tenemos una negociación ramal, ¿ya? Pero que ha sido a sangre y fuego, como lo señalabas tú también al principio, y que eso lo permitió solamente la más amplia unidad de los trabajadores. Y en ese sentido hemos podido instalar beneficios que son beneficios colchón para los trabajadores, como becas escolares, seguros complementarios de salud, y qué nos decían, reconocimiento al trabajo que hacen los trabajadores contratistas, y qué nos meten estos cucos, estos miedos, ¿cierto? Que es una de las cosas que instala también este modelo perverso, es que no se podía negociar, que es imposible negociar con las mandantes, que se iban a quedar en quiebra las empresas. Eso no ocurrió, y no ha ocurrido como los han dicho, ¿cierto?, con todos estos procesos hoy día, que si sacábamos el 10% se terminaba la economía, que etcétera, estos miedos y estas cosas que nos instalan, y que en realidad efectivamente nosotros creemos que ese es un derecho de la negociación ramal, porque nosotros somos la fuerza laboral. Hoy día en Chile el 1% de los más ricos concreta más del 30% de los ingresos totales del país. Entonces, en ese sentido, nosotros los trabajadores, y hay un 74% de trabajadores que ganan menos de 400.000 pesos líquidos. Entonces, en eso, el gran empresariado, por lo mismo, rechaza, ¿cierto?, esta forma para poder negociar ramalmente, que significa la distribución más equitativa del poder, tanto en lo económico como en lo político. Significa para los trabajadores y sus organizaciones sindicales una gigantesca acumulación de fuerza que podríamos dejar en jaque, ¿cierto?, el tema del empresariado. Pero los trabajadores tenemos la decisión, hemos tenido la experiencia que yo acabo de señalar con los acuerdos marcos firmados el año 2007 entre Codelco y la Confederación de Trabajadores del Cobre y las empresas contratistas, que prueba lo que acabamos de decir, que logramos también instalar estos miedos, ¿cierto? Y estas cosas que nos dicen y que hoy día debiesen estar plasmados en esta nueva constitución, estos derechos que nos unifica, que nos organiza, que eso es lo fundamental, que tenemos que organizarnos para efectivamente unirnos para poder alcanzar los cambios que necesitamos. Este derecho tan anhelado también que tenemos, el derecho a la huelga, que no esta huelga que nos limita, que nos restringe, sino que la huelga que nos da ese poder, esa convicción que tenemos los trabajadores, la conciencia de clase, de poder unirnos y avanzar efectivamente en derecho. Nosotros creemos profundamente en este análisis que hemos hecho, es de retomar, ¿cierto?, las herramientas históricas de lucha que tenemos los trabajadores para poder avanzar juntos en estos objetivos que son tan importantes y que hoy día en estos procesos y en este proceso histórico que estamos viviendo, en el 25 de octubre, donde tenemos que aprobar convención constitucional para poder hacer efectivamente el tema de los cambios que son tan anhelados, como también lo señalaban los compañeros anteriormente. Muchas gracias, Ana Lamas, con la respuesta a esa pregunta. Bueno, la pregunta, la verdad es que queremos planteársela a los tres. Gustavo, ¿tú ves que se avisora en el horizonte la posibilidad de la negociación colectiva, la negociación ramal, y cuánto debiéramos trabajar para poder lograr instalar ese contenido tan fundamental para los trabajadores y trabajadoras en la nueva Constitución? Sí, mira, bueno, creo que como lo dijimos anteriormente y lo han repetido los compañeros acá, el eje primordial del derecho colectivo es la libertad sindical. Y esta libertad sindical tiene tres pilares que son fundamentales. Se ha repetido acá, lo venimos diciendo, el derecho a la sindicalización, el derecho y estamos hablando de derechos efectivos, lo que no hay hoy día, un derecho a sindicación, el derecho a negociación colectiva real, el derecho a huelga. Bueno, hoy día, por lo que se expresa acá y por todos conocidos, la libertad sindical en Chile prácticamente se encuentra con fuertes trabas. O sea, hay un control absoluto y derechamente uno ve que no se encuentra reconocida en toda su amplitud. Y es cosa de analizar la negociación colectiva, como lo decíamos anteriormente, se encuentra pero totalmente regulada en el Código del Trabajo, y donde se pueden tocar ciertos puntos económicos, que es lo que hablábamos, y aquellos aspectos definidos de administración de la empresa son lo que decíamos que es lo que se nos niega a nosotros, pasan a ser derechos irrefutables para la empresa.
ese es como el elemento, es uno de los elementos. El otro elemento de mucha importancia es el que hacíamos mención, que es el derecho a huelga. Y nosotros vemos que en las relaciones laborales, como se le puede llamar, que cuenta el país, la huelga tiene que seguir una serie de elementos burocráticos para llevarse a cabo, y que se encuentra solamente vinculado a este proceso de negociación colectiva, como decíamos. Y aquí vemos nuevamente que estas relaciones laborales, que son las que imperan en Chile, ponen trabas a cualquier plan de organización sindical que podamos tener las organizaciones y que realmente nos puedan dotar para conseguir los objetivos que nosotros nos proponemos. Por lo tanto, nosotros, aquí cabe una pregunta, o sea, ¿podemos hablar nosotros efectivamente que el derecho a negociación colectiva en nuestro país esté garantizado? Y creo que si lo analizamos profundamente, lo analizamos fríamente, considerando, por ejemplo, los convenios colectivos, los convenios que tiene ratificados, estos convenios OIT, que tiene como el 87, por ejemplo, el que nos habla de la libertad de sindicación, o el convenio 98, que respecta a negociación colectiva y el derecho a huelga, creo que si lo analizamos, como decía, profundamente, podemos decir que estos derechos no están reconocidos, o si bien se reconocen, pero con elementos que prácticamente no nos dan la plena libertad para ejercerlo. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que detenernos, analizar lo que hoy día tenemos para ver cómo y qué queremos plantear para este acontecimiento realmente histórico que se nos viene en 15 días más. Otro elemento que debemos organizar, y aquí nuevamente voy a plantear todo lo que a nosotros no se nos permite, al mundo empresarial se le permite, y tenemos acá el claro ejemplo cuando ahora ya abordando lo que nosotros decíamos en un principio respecto de una negociación ramal, federaciones, confederaciones, centrales, no contamos con un respaldo constitucional ni legislativo que nos permita llevar a cabo negociaciones de gran escala, por ejemplo, como el tipo ramal o sectorial, la que nosotros buscamos, y que nos permita cambiar estas lógicas actuales que hoy imperan en los diferentes procesos de negociadores. Y por el contrario, y acá encontramos que lo que a nosotros se nos niega, vemos que hoy a los grandes grupos empresariales, grupos económicos, sí tienen esa capacidad, y lo vivimos hace un par de días atrás con esta negociación a la que llegaron los gremios de camioneros con el gobierno. Vemos permanentemente estas negociaciones que tiene la SOFOFA o la CPC, que son hechos que están ahí a la vista de todos nosotros, y influyen ellos directamente incluso en procesos de negociación con el gobierno, y que el gobierno, como decía, nos demostró la semana pasada que sí se somete a estas exigencias de estos grupos empresariales. Por lo tanto, ahí nuevamente tenemos el ejemplo de que al trabajador se le niega, al mundo empresarial se le concede. Por lo tanto, el derecho a una negociación ramal a través de las federaciones, confederaciones, organizaciones superiores, creo que es fundamental, es básico para nosotros, para nuestros intereses. Hace un par de meses atrás nosotros teníamos unas capacitaciones con un asesor ahí en la federación, y era abierta también con otra federación, y él nos hacía referencia a un autor italiano, y que hacía incluso relacionaba, hacía una mención respecto de cómo se pueden medir las democracias en el mundo, y el nivel de promoción que tenga la libertad sindical va a darnos una medición de cuán real es la democracia en los países desarrollados. Por lo tanto, la importancia que tiene la libertad sindical, y basado en estos tres pilares que yo mencionaba anteriormente, es de una importancia vital incluso en las democracias. Entonces, acá tenemos un montón de elementos que hacen, pero imperiosa, y vamos a retomar la frase de la vez pasada que participé acá, de cuánta importancia requiere hoy en día, y cuánta importancia tiene que los trabajadores podamos participar en este proceso que viene, donde sin duda, pero sin duda alguna, lo que acá tenemos que nosotros plantear o ver, exigir el derecho fundamental, que quede como un derecho fundamental lo que es la huelga y la negociación colectiva en la próxima Constitución. Eso es algo que nosotros tenemos creo que como trabajadores tenemos la oportunidad única de que nuestra Constitución, nuestra próxima Constitución, consagre lo que es la huelga y la negociación colectiva como derecho fundamental, con una reglamentación mínima, con una huelga amplia,
con una negociación colectiva, como decían los compañeros, que abarque todos los niveles y obviamente con titularidad sindical, que es lo que estuvimos ahí a un tris de obtenerlo en este proceso anterior, cuando hubo esta reforma al Código del Trabajo, pero todos ya sabemos lo que ocurrió, y obviamente que sea suprasindical. O sea, acá, repito, deben ser las organizaciones superiores las indicadas a negociar, a hacer las negociaciones colectivas, y que, como decía, el gran foco debiera ser que estas negociaciones colectivas o lo que se obtenga de estas negociaciones ramales abarque la mayor cantidad de trabajadores. Obviamente hay elementos que son fundamentales, que deben estar considerados y que hoy no se tocan. Ratificación de convenio, el convenio 174 OIT, por ejemplo, lo conversábamos también la vez pasada, que tiene que ver el convenio 176 de salud, seguridad, instrumentos sectoriales. Por lo tanto, eso tenemos que, como decía, simplificarlo, y que de cara a la nueva Constitución, que, repito, se requiere la consagración como garantía o derechos fundamentales, el derecho a la huelga y de la negociación colectiva, y esto tiene que ser en concordancia, obviamente, con los principios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Por lo tanto, nuevamente, el llamado es, y creo que nosotros ahí, bueno, Ana, Hugo, los compañeros, a través de la Confederación de Trabajadores del Cobre, a través de la CONFEMIN, y estas 6, 7 organizaciones que hemos estado haciendo esfuerzos de verdad, esfuerzos verdaderos por buscar la tan anhelada unidad, pero que sea una unidad en acción. Y creo que ya es el minuto de a esta unidad ponerle acción. Y esa acción, el llamado, creo, en el presente, es hacer actores incidentes, pero muy incidentes en lo que se refiere a materia laboral, en la elaboración de esta nueva Constitución. Y es en eso en lo que tenemos que trabajar, en eso es en lo que tenemos que ponernos de acuerdo, y creo que ya tenemos poco tiempo. O sea, estamos a 15 días de este plebiscito. Demos por descontado también, y lo digo con toda seguridad como representante de la Federación Minera de Chile, nosotros sin duda estamos por el apruebo, y sin duda estamos por una convención constitucional. En eso no nos perdemos, en eso tenemos claridad, que los cambios tienen que salir desde ahí, tenemos que erradicar ya de una vez esa constitución que hoy día nos rige, constitución hecha en 4 paredes, constitución hecha por 7 personas que sin duda no son representativas, y que lo que hacen, desde mi punto de vista, es una constitución que no solamente no garantiza derechos, es más, nos limita y nos prohíbe el anhelo de esos derechos. Muchas gracias, Gustavo. Clarísimo, además, la posición que ellos han marcado como organización para sus trabajadores, que es la orientación, finalmente, orientar a los trabajadores y las trabajadoras y a sus familias la importancia que tiene la alternativa. No solo es aprobar, sino que efectivamente sea una forma participativa, democrática, de incidir en la nueva Constitución. Robinson Paniagua nos describe y dice, desde el Sindicato de Trabajadores, el ABRA de la Segunda Región, un saludo y un fuerte abrazo al único ente noble que somos todos los trabajadores y trabajadoras. A seguir firme con nuestros principios éticos, morales y religiosos por la lucha de todos y todas. Perla Torre González escribe y nos dice desde la FTC, acá en Santiago, un gran abrazo, compañera Ana Lamas. Bueno, Hugo Páez, cuando hablábamos de cómo se organiza en 1938, precisamente agrupa a un espectro amplísimo de trabajadores que están en la minería, de distintas áreas de la minería. Por lo tanto, hay una mirada desde el año 38 de la Confederación Minera de Chile, de entender lo fundamental que es la organización de todos los trabajadores en su más amplia expresión. ¿Tú ves posible, Hugo, que efectivamente garanticemos en la nueva Constitución un derecho a la negociación colectiva, a la negociación ramal? Y a propósito de los desafíos que vienen ex post 25 de octubre, ¿cómo van a participar los trabajadores y trabajadoras en este proceso de redacción de la Constitución de manera activa? Mira, la verdad las cosas de que escuchaba atentamente Gustavo su intervención. Nosotros históricamente, dentro de nuestros congresos orgánicos de confederación, hemos discutido
con nuestros sindicatos base afiliados, y claro, nosotros representamos a la minería metálica, no metálica, gran minería, no parte, sino algunos sindicatos de la gran minería, de la pequeña minería, mediana minería, y también de los sindicatos de pirquineros, ¿cierto? Que son tan importantes también y que activan la actividad económica de las comunas pequeñas donde están instalados ellos, y eso es valorable también, ¿cierto? Que persista y que esté en el tiempo la organización de los pirquineros, sobre todo en la región de Atacama, en la cuarta región, donde tenemos muchos trabajadores en torno a esta labor tan antigua y que hemos estado nosotros inculcando que deben ser declarados patrimonio del país, ¿cierto? Para que tengan un trato digno como se merece esta labor. Pero mira, el tema de la negociación por rama sí es posible, sí es posible. Yo creo que me tomo de las palabras de Gustavo, decía que esta unidad en la que estamos enfrentando los sectores de las organizaciones de trabajadores de la minería, y esta unidad que está enfrentando también nuestra organización madre, como es la Central Unitaria, donde ya tenemos 14 subsecretarías ramales, ¿cierto? Del comercio, de los bancos y de todas las ramas productivas de este país. Creo que es posible, ¿cierto?, establecer en la nueva constitución, y es el anhelo de los trabajadores y trabajadoras, la negociación por rama. Yo creo que eso nos va a permitir, no, una negociación por rama nos va a permitir que no se fragmente el movimiento sindical, nos va a permitir equidad, igualdad, ¿cierto?, entre trabajadores de grandes empresas como de pequeñas empresas, nos va a permitir tener un estándar único, ¿cierto?, de beneficio que obviamente deben establecerse, no importando, ¿cierto?, el RUT o el nivel o la categorización de la empresa. Yo creo que es posible, obviamente, la negociación por rama, y que es un anhelo que nosotros tenemos como confederación, avanzar a la negociación del pliego de la rama, que nos va a permitir, sobre todo, equidad, igualdad entre las y los trabajadores. Lo segundo, obviamente, claro, poder participar en esta nueva constitución, y que es histórica además, porque, claro, uno podría decir, nosotros queremos una asamblea constituyente, pero bueno, los avances son importantes y por algo tenemos que votar por convención constitucional. Yo creo que vamos a tener que buscar los espacios, hoy día lo planteamos así, muy superficialmente en nuestra reunión de los días martes de la Coordinadora de la Minería, cómo tenemos que pensar también en nuestros constituyentes, que ya tienen que elegirse, ¿cierto?, en abril, cómo vamos a establecer trabajos con ellos, cómo vamos a nosotros tener posición, miradas y visiones, ¿cierto?, en torno a la minería, porque más allá también nosotros estamos por la renacionalización del cobre, la nacionalización de los recursos minerales, un verdadero royalty, ¿cierto?, a la empresa minera. En sí, tenemos muchas cosas que plantear, ¿cierto?, en torno a una rama tan productiva como es la minería, y entendiendo que el norte de Chile, su principal actividad económica es la minería. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener que buscar los espacios, vamos a tener que tratar de ponernos de acuerdo, aunque eso nos cuesta en Chile hoy en día tratar de ponernos de acuerdo, pero estamos avanzando con esa madurez que estamos demostrando los dirigentes sindicales hoy en día, de tratar de ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en el bien común que nosotros queremos. O sea, yo no debiésemos tener tantas organizaciones ligadas a la minería, deberíamos ser tal vez una sola, o deberíamos ser todos, ¿cierto?, una sola organización en torno a nuestra organización madre, que es la Central Unitaria de Trabajadores. Ahí estaríamos, ¿cierto?, la Secretaría de la Minería, estaríamos todos los sindicatos, ¿cierto?, ligados a la minería. Pero bueno, los dividieron, nos fragmentaron, nos cercenaron, ¿cierto?, un código del trabajo, y que permite, ¿cierto?, tener todo esto, tantas organizaciones. Yo creo que tenemos que avanzar también en eso y tratar de tener esa visión y esa posición, los trabajadores y trabajadoras, de cómo nos ponemos de acuerdo y ser una sola organización, ¿cierto?, fuerte, realmente, que defina los destinos de los trabajadores y trabajadoras ligadas a la minería. Yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que empezar a construir,
no es un ejercicio que lo vamos a hacer de la noche a la mañana, es un ejercicio que vamos a tener que empezar a construir, el cómo avanzamos, ¿cierto?, a la verdadera unidad real, no o a la unidad de acción, como lo plantea Gustavo, y que nos permita, ¿cierto?, las transformaciones profundas. Yo creo que ese es el primer desafío y el primer llamado que yo hago a mis colegas dirigentes y dirigentes sindicales, a tener claridad en el proceso de unidad que necesitamos los trabajadores. Yo creo que si tenemos claridad y logramos avanzar a esa unidad de acción, obviamente vamos a tener una constitución realmente que va a representar las y los intereses de las y los trabajadores, que va a proteger las y los intereses de los trabajadores. O sea que la actual constitución nos permite, nos da garantía, nos da derecho al trabajo, nos da garantía al trabajo, pero no está protegido nuestro trabajo. Por lo tanto, yo creo que para avanzar a eso necesitamos nosotros también el movimiento sindical. Tan baja la tasa de sindicalización, pero tenemos que ponernos de acuerdo y decir, ¿sabe qué? Nosotros, esta es nuestra realidad, esta es nuestra mirada, esta es nuestra visión, esto es lo que nosotros queremos, y obviamente, claro, porque nosotros podemos decir, El Salvador, Antofagasta, Iquique, Vallenar, la necesidad de los trabajadores es una sola. O sea, no es porque seamos de la minería o no porque Gustavo represente a la gran minería, o a los trabajadores de la gran minería, la compañera Ana Lama representa, ¿cierto?, a los contratistas ligados a la minería, pero la necesidad es una sola. Que realmente tengamos oportunidades reales de procesos de negociación colectiva. Aquí no es por, y vuelvo a señalar, no es porque sea gran empresa o sean contratistas y las realidades son diferentes, no, es una sola. La necesidad real que tenemos los trabajadores de avanzar en beneficios colectivos es uno solo. Por eso yo es la invitación que hago a ponernos de acuerdo, y la negociación ramal es una de las salidas o es una, a lo mejor puede haber otro, pero tenemos que discutirlo. Pero en este momento la negociación ramal es una de las salidas que tiene el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en este país para poder avanzar a una real equidad, igualdad y unidad, ¿cierto?, de la clase trabajadora de este país. Muchas gracias, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, con una idea interesante de avanzar hacia una organización madre de toda la minoría. Esos esfuerzos que hemos hablado con Gustavo en la 7000, los esfuerzos que se hacen, Ana, ¿no es cierto?, en ir avanzando en esa perspectiva, digamos, de la negociación ramal, pero también de la organización que sea capaz de considerar al mundo de la minería en su conjunto. Sergio Silva Holguín nos escribe y dice: un abrazo a los compañeros y compañeras del conversatorio con un tema tan importante como el derecho a la negociación colectiva, que ya en marzo del año que viene nos toma como sindicato Contitech número 3, ya a negociar. Saludos, y desde ya prepararnos para tener una buena negociación en pos de nuestros asociados y nuestras familias. Yo apruebo, y convención constitucional con todo el 25 de octubre, nos dice Sergio. Francisco Alejandro Cabezas, director nacional de la Confederación de Trabajadores del Cobre, nos dice saludos fraternos a cada uno de los panelistas y gran abrazo y fuerza para seguir concientizando a las y los trabajadores. Fin al subcontrato, negociación ramal, nacionalización de los recursos naturales e inclusión de la mujer en la minería. Lo hemos dicho muchas veces la inclusión de la mujer está asociado a la repetición de los roles históricos en labores fundamentalmente de aseo, de alimentación, cuando las mujeres tienen una capacidad enorme de incorporarse a los procesos productivos en sus distintas instancias. Bueno, estamos cerrando ya nuestro conversatorio. La verdad es que el tiempo ha pasado volando, los temas son muy relevantes y yo creo que eso que decimos cuando ustedes señalan como panelistas, conversadores, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que seguir diciéndolo, hay que seguir explicitándolo. Necesitamos que nuestros trabajadores y trabajadoras entiendan la profundidad de los contenidos que ustedes están planteando, la unidad en la acción, la organización, etcétera, etcétera. Entonces les vamos a entregar la palabra final para que ustedes puedan cerrar en este conversatorio especial en tiempos de plebiscito. Gustavo Tapia. No se escucha. No se escucha. Ahora me estaba cuidando. Al final, bueno,
agradecer la invitación nuevamente, saludar a los compañeros, a quienes nos escuchan, quienes se dan el tiempo de escucharnos, obviamente, sin duda, dentro de los compañeros, dirigentes, trabajadores, que escuchan, hace mucho sentido, y sin duda todo lo que se plantea acá también es del conocimiento de ellos. Por lo tanto, todos debiéramos ser agentes para trabajar en esta dirección. El mensaje es eso. Esto no puede ser un trabajo solamente de dirigentes sindicales, eso es imposible. Y nuevamente creo que recalcar tenemos un problema con la señal de Gustavo. Lamentablemente pareciera ser que cuando él iba a recalcar, ¿no?, que me imagino que es finalmente definir lo que para él es lo más importante. Ahora sí, Gustavo, ahora ¿volvió? sí, ahora sí. Sí, estamos bueno, ya. Esperemos que voy a terminar rápido. Como decía, es No, recalcar tranquilo. Tómese su nuevamente la importancia del proceso que se viene. Creo que los trabajadores, más allá del sector productivo en el que se desempeñen, hoy día tenemos la oportunidad, pero es una oportunidad única. Desde mi punto de vista, después van a quedar a lo mejor pocos espacios para reclamos. Van a quedar poco espacio para la queja, por decirlo de alguna forma, porque la historia, y créanme que en esto a veces uno avanza y no se detiene a agradecer a quienes debiera agradecer, a quienes generaron que este espacio se generara, a quienes generaron el 18 de octubre, estamos a puertas de cumplir un año, de los muchachos, de los jóvenes, los estudiantes que hace un año atrás estaban arriesgando su vida en la calle, jóvenes que perdieron sus ojos, jóvenes que perdieron la vida, como decía. Es a ellos a quienes tenemos que agradecer esta oportunidad que tenemos, esta oportunidad única, pero esta oportunidad tenemos que aprovecharla. Y la forma de aprovecharla es, en primer lugar, participando este 25 de octubre, teniendo claridad en lo que vamos a marcar en el voto, como decíamos, y desde ahí también entender que lo que ocurre el 25 de octubre es el inicio de un proceso en el cual el día 26 las obligaciones son mayores, porque del día 26 tenemos que los trabajadores, más allá del sector productivo en el que nos desempeñemos, tenemos la obligación de plasmar lo que queremos en esta próxima constitución. Y eso nosotros vamos a ser los encargados, porque también debemos entender que nadie nos va a venir a entregar en bandeja lo que nosotros queremos. Si nuestras necesidades, más que derechos, nuestras necesidades, obviamente el mundo empresarial, nuestros gobiernos de derecho, la clase dominante no concuerda con nuestras necesidades, más ellos son oponentes a nuestras necesidades. Por lo tanto, lo que se viene después a contar del 26 de octubre también, para poder plasmar lo que nosotros queremos, va a requerir luchas, sin duda. Otro tipo de lucha será, pero también va a ser una lucha. Va a ser una lucha de poderes, va a ser una lucha de intereses, otro tipo de lucha sin duda, pero también los trabajadores debemos tener la capacidad de poder integrar o de poder plasmar, como decía, nuestros intereses en esa constitución. Por lo tanto, la invitación es esa, a no dejarnos estar, a no creer que esto con plasmar, con dejar marcar nuestro voto el día 25 de octubre se termina. Esto es el comienzo, como decía, de una gran tarea, y que tiene que ser cuando el momento cúlmine es de cuando tengamos una nueva constitución que garantice los derechos a negociación colectiva, derecho a sindicalización efectiva y un derecho a huelga efectivo, que son los tres pilares fundamentales que necesitamos los trabajadores del país para obtener lo que nosotros anhelamos. Eso sería, y nuevamente repito, las gracias y buenas noches de mi parte a quienes nos escuchan, a los panelistas, la compañera Ana Lamas, compañero Hugo Páez, y como decía, a todos quienes nos escuchan en este panel. Muchas gracias, Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile, hablando de los tres pilares, recalcando la importancia del tremendo trabajo que viene desde el día 26 de octubre. Hugo Páez, presidente de la Confederación Minera de Chile, Confemín, desde Vallenar, el último minutito. Bueno, la verdad las cosas, yo creo que
la mayoría de los chilenos y los trabajadores y trabajadoras sabemos lo que tenemos que hacer el 25 de octubre. Pero quiero hacer un llamado muy humilde a cada una de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras al trabajo realmente de unidad que tenemos que empezar a partir del 26 y tal como lo plantea Gustavo, del 26 de octubre. Sabemos que las transformaciones que nosotros queremos, y esas transformaciones tienen que venir o tienen que llegar con una nueva constitución, sabemos que el poder económico no las quiere. Por lo tanto, a partir del 26 va a empezar nuevamente una ola de desprestigio, ¿cierto? Aquí esta hoja en blanco que vamos a empezar a construir, las y los chilenos van a tratar por todos los medios de derrumbar, ¿cierto? Lo que podamos plasmar en una nueva constitución. Por lo tanto, el llamado es ese. El llamado es que esto no termina el 25 de octubre. El 25 de octubre va a comenzar, ¿cierto? La estructura de un nuevo Chile. De ese Chile que ayer, 5 de octubre, nos dijeron, Chile, la alegría ya viene. Pero no llegó la alegría porque la constitución impuesta por la dictadura no nos permitió gozar de esa alegría que nos dijeron que ya venía. Entonces yo creo que la alegría va a empezar a llegar a partir del 26 de octubre, cuando nosotros, los trabajadores y trabajadoras, a través de las personas que nos van a representar, ¿cierto?, en esta convención constitucional, nos escuchen y nos digan, esta es nuestra real necesidad que tenemos las y los trabajadores. Derecho a negociación colectiva, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, la protección de un recurso tan importante para este país como es el agua. Así, en fin, son muchas las cosas que nosotros tenemos que decir las y los trabajadores. Y vuelvo a insistir, unidad de acción es la que necesitamos para avanzar. Las grandes transformaciones de una democracia real es cuando el pueblo organizado avanza unido. Si el pueblo organizado no avanza unido, no vamos a tener transformaciones realmente que nos ayuden y nos protejan y nos den las garantías de vivir en un Chile mejor. Un país tan rico como Chile no deberíamos estar pasando las necesidades que estamos pasando hoy en día. Agradezco y para mí fue un honor representar a la Confederación en este conversatorio tan importante, en una histórica también confederación de trabajadores contratistas de Codelco como es la CTC. Un saludo ahí a Gustavo, a Ana Lamas y bueno, espero sean muchos más conversatorios y a construir el Chile y a defender el Chile que queremos a partir del 26 de octubre. Con unidad lo vamos a lograr, con organización lo vamos a lograr. Así que un abrazo y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Hugo, con esa claridad respecto de la unidad, de la convicción y del trabajo, que es como vamos a lograr avanzar. Y además lo que tú señalas que es muy importante, hay que generar mecanismos de participación incidentes, incumbentes, de modo que la voz de los trabajadores y trabajadoras esté representada, pero además los contenidos estén generados desde las propias organizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, me dice aquí el director del programa que les recuerde y les invite que el día jueves Ana Lamas estará representando a las mujeres trabajadoras en un conversatorio que realiza a través del Desconcierto, el diario digital y la radio Universidad de Chile, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que es el rol de las mujeres y las trabajadoras y trabajadoras en el proceso de una nueva constitución. Así que con esa invitación para que podamos ver a Ana Lamas, nuestra dirigente en este conversatorio, vamos a darle la palabra a Ana. Gracias, compañero. Bueno, primero es un honor también, como decían los compañeros, el compañero Hugo, el compañero Gustavo, haber compartido este espacio tan importante de reflexión, de conversación, de análisis, de aprendizaje, de compartir las experiencias que tenemos en cada uno de los espacios en donde tenemos estas responsabilidades tan importantes para hoy día en este país, lo que representamos. También concuerdo profundamente, obviamente, con lo que acaban de decir los compañeros, que necesitamos una unidad más amplia y eso tenemos que también ser cada uno de nosotros generosos y en esa disposición siempre ha estado la Confederación de Trabajadores del Cobre. Quería señalar que de acuerdo a lo que hemos conversado,
con respecto a las necesidades de tener una negociación colectiva, un derecho efectivo a la negociación colectiva, el derecho a la negociación ramal, que alguna experiencia como las que tenemos nosotros dignificó la vida de las y los trabajadores subcontratados de la minería, que también instalamos el 2014 en la minería privada, y como decía el compañero Gustavo, ¿cierto? Estos empresarios tratan de despojar de derechos ganados y conquistas a los trabajadores, que no tenemos efectiva libertad sindical porque somos perseguidos los dirigentes sindicales, somos vulnerados en nuestros derechos básicos, somos discriminados, somos reprimidos, nos matan, nos asesinan, y tenemos esa experiencia que hoy ya estamos viviendo y resistiendo, ¿cierto? Con varios de los compañeros que hemos tenido que resistir con respecto a estos embates que surgen de este gobierno inhumano con respecto a la calidad que tenemos de dirigentes sindicales, despojando y tratando de que obviamente no sigamos con nuestra labor, que es tan importante y tan fundamental y tan válida hoy día. Quería también, queridos compañeros, hacer una reflexión también, que también lo decían anteriormente, tenemos tremendos desafíos. Tenemos también, como tenemos desafíos, tenemos una tremenda responsabilidad, y una responsabilidad histórica hoy día de poder efectivamente cambiar el estado de las cosas, de poner en el centro el valor del trabajo, porque somos los trabajadores los que generamos la riqueza, y cuando decimos que ponemos en el centro el valor del trabajo, las y los trabajadores, cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad histórica en nuestras manos hoy día para poder cambiar y hacer un país distinto, y dejarle un país distinto, un país igualitario, que soñamos con tanta esperanza, con tanta anhelo, a nuestros hijos y a todos los que obviamente vengan después, y que no tengamos estas condiciones tan inhumanas que tenemos hoy día, que las hemos visto a través de esto que hoy día estamos viviendo en esta crisis sanitaria, que lo único que ha hecho es profundizar las desigualdades que tenemos hoy día. Estoy muy contenta por este programa. Creo que ha sido muy importante entregar lo que nosotros hemos vivido como clase trabajadora, la importancia que tenemos de la solidaridad de clase, el compromiso, el tema de la unidad en todo sentido, y de que efectivamente podamos cambiar y tener condiciones dignas de trabajo y una condición de vida digna para todos y cada uno de nosotros, y entregarle también esos elementos a los que vienen, a nuestros hijos que hoy día han estado en la calle. Queremos también solidarizar y pedir, porque así estamos convencidos y lo hemos visto, hemos sufrido la represión, la libertad de todos los presos por luchar. Que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación para todas las víctimas que hoy día han estado producto del estallido social, que seguimos viendo la brutalidad, cosas que tampoco ni siquiera nos imaginamos y no lo hemos visto, pero exigimos verdad, exigimos justicia y solidarizamos con cada uno de ellos, y que juntos vamos a poder lograr y construir efectivamente un país más justo, más digno para todos y cada una de nosotros. Y por eso que estamos en esto que se generó, en este espacio tan importante, que hoy día, el 25 de octubre, no tenemos que olvidar lo que decías tú, Gloria, y los compañeros que lo han repetido también, de que son dos votos, y uno es el apruebo y la Convención Constitucional. Que no escriban otros lo que nosotros queremos efectivamente cambiar, que somos nosotros el dueño de nuestro propio destino. Siempre lo recuerdo, como decía nuestro compañero Salvador Allende, en sus hermosas palabras que él nos manifestaba en este anhelo de crear una sociedad distinta, y donde vimos que efectivamente muchos compañeros tuvieron y le arrebataron su vida, y tenemos muchos compañeros también que no sabemos dónde están. Así es que eso, compañeros, un lindo programa. Creo que se plasman las ideas, el tema de la negociación colectiva, el derecho efectivo a huelga garantizado, no el perseguimiento a ninguno de los que lucha, y en esta reflexión darles un tremendo abrazo, que hoy día en esta situación de pandemia que estamos, estar a través de una pantalla nos cuesta, pero que los necesitamos y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, Ana Lamas, con este llamado a seguir construyendo juntos, a hacernos cargo del legado de los hombres y mujeres que han luchado a través de más de un siglo por la construcción
de una sociedad en la cual los trabajadores efectivamente estén al centro. Lo decíamos al principio, los procesos de las organizaciones sindicales son acumulativos, son históricos, son de muchos años. Llevamos hasta llegar al 1973, el momento en que la clase trabajadora tuvo la expresión más amplia de derechos, fue un proceso de casi un siglo. Hoy día la recuperación, lo decía Hugo, de esta pseudodemocracia, lo decía Gustavo, de cuánto tenemos que trabajar en la unidad, en la acción, lo decía Ana, hacernos cargo del legado de quienes nos antecedieron, es una responsabilidad histórica. Y la historia nos va a pasar la cuenta si no somos capaces efectivamente a arrasar el día 25 de octubre con las dos opciones, con apruebo, que es fundamental, pero también es fundamental que sea la opción que va a garantizar que es la convención constitucional, a formar, a explicarle a la gente que son dos votos, que cómo se vota, a que le perdamos el miedo, debemos ser capaces de a través de la distancia física poder ir a votar, acompañar, orientar, porque a partir del 26 de octubre nos queda una tremenda tarea. Se la debemos a los nuestros, se la debemos a los dirigentes y dirigentes que años atrás lucharon por tener mayores derechos y nos la debemos para nosotros y para el futuro que son nuestros hijos y nuestros nietos. Un abrazo para todos en este ciclo de debate, análisis de la nueva Constitución, en qué estamos los trabajadores y las trabajadoras. Hoy en el conversatorio Derecho a Negociación Colectiva y Negociación Ramal ha estado con nosotros Ana Lama, secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile, y por primera vez, y un gran abrazo, Hugo Páez, presidente de la Confederación Minera de Chile, cada uno de ellos en distintas regiones de nuestro país. Estamos juntos, seguimos luchando y trabajando para el 25 de octubre. Chao, un abrazo.